La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida a Sara de los Santos. Ella es titular de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Sara, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Para informar al auditorio sobre los resultados del programa Seamos Derechos, con los derechos de los niños y los adolescentes. ¿En qué consiste este programa? Claro, muchas gracias. Es una campaña que se lanzó en el mes de febrero de este año en todo el estado, en donde el objetivo es visitar los 39 municipios y llevar esta campaña que habla de Seamos Derechos con las niñas, niños y adolescentes. Y habla de temas muy importantes que han surgido de las estadísticas que nos arroja el 2017. El 2017 en el estado de Durango se recibieron 196 quejas en donde están relacionadas con violaciones a derechos humanos a infantes y adolescentes. Y los temas muy variados, y eso fue un factor muy importante para que el doctor Marco Antonio Huereca, nuestro presidente, planteara la campaña. ¿Qué tipo de temas son los que nosotros trabajamos en esta campaña? Se habla de trabajo infantil, deserción escolar, obesidad, embarazo en los adolescentes, entre otros. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues concientizar a la población sobre el respeto a los infantes y a los adolescentes, así como invitar a los educadores y a los educados a mantenerse en los centros escolares en beneficio de su preparación y de su formación. Buscamos desalentar la incidencia en los embarazos juveniles. Formamos parte de los comités de la Secretaría de Salud y por medio de nuestras capacitaciones estamos hablando con los adolescentes sobre este tema. Estamos concientizando sobre el problema de la obesidad, ya que, como bien lo sabemos, México se encuentra dentro de unas cifras importantes en este tema. Y bueno, pues en colaboración con la Secretaría del Trabajo para participar en todos los trabajos que se tengan para erradicar el trabajo infantil. ¿Cuáles son las principales violaciones que sufren los niños y los adolescentes de acuerdo con el récord que tienen ustedes en la Comisión de Derechos Humanos? Claro, por supuesto. El principal de ellos es el derecho a la educación. Aunque bien es cierto que la queja no la manifiestan ellos o no la presentan ellos, la presentan sus padres, pero es en relación a los menores, a los niños, a las niñas, a los adolescentes a los que se les violenta su derecho a la educación, negándoles el acceso o no brindando la educación de calidad que ellos esperan. Y en estos casos, ¿cómo actúa la comisión? ¿Qué es lo que debe hacer el padre o el tutor que no está cumpliendo con ese derecho del niño? Claro, por supuesto. Lo primero es acudir a las comisiones de derechos humanos a presentar la queja. Muchas veces el padre de familia tiene dudas si el problema que está viviendo es competencia o no de una comisión estatal. Bueno, ante eso la invitación, primero porque nuestros servicios son gratuitos y segundo porque tenemos un departamento de orientaciones que nos puede guiar para saber si lo que está viviendo el padre de familia o está viviendo su hijo es una violación a sus derechos humanos y es competencia de la misma. Y entonces nosotros recepcionamos la queja, iniciamos los trámites. Esto es el procedimiento de la investigación para poder encontrar una solución inmediata para que el menor no sufra una violación a su derecho. Pero la comisión no es coercitiva, es decir, ¿qué pasa cuando el padre no cumple con la recomendación que le da la comisión? Ok, bueno, en este caso las recomendaciones van giradas única y exclusivamente a autoridades o servidores Correcto. públicos. Entonces, en este caso, la petición o lo que presenta la comisión en su recomendación es precisamente subsanar esa violación a derechos humanos. ¿Hacia quién dirigen esta recomendación? ¿Secretaría de Educación Pública o hacia quién? Sí, claro. En el caso del derecho a la educación, una vez que se determina o se comprueba que hay la violación a derechos humanos, se le gira la recomendación a la Secretaría de Educación directamente. Y luego, ¿qué debe hacer? Digo, esa es la instancia oficial. Claro. Sin embargo, bueno, a final de cuentas hay que llegar al incidente, al que incide en esa violación al derecho, que en este caso sería el padre o tutor del niño. ¿Qué procede ahí? Claro, ahí tendrían que la Secretaría de Educación Pública sentar a trabajarse en ese tema tanto con el padre de familia como con el menor, si es el padre de familia quien está cometiendo la violación o le está negando el derecho a la educación. Pero generalmente cuando acuden a la Comisión de Derechos Humanos es porque la autoridad es quien está violentando o está negando el derecho a la educación. Y entonces la recomendación va girada directamente a la autoridad. Entonces en este caso no actúan ustedes
por interpósita dependencia, en este caso la SEP, para los padres que no cumplen con el derecho del niño de educación. Ahí no actúan. Trabajamos en las mesas que la misma Secretaría nos invita para capacitar en este sentido a los padres de familia para que observen y cumplan esa obligación de llevar al niño a su derecho a la educación, por supuesto. Eso es en cuanto a educación. ¿Qué Sí. otro tipo de violaciones hay a los derechos? Ok, en este caso, en salud. En el sector salud también hay quejas que se presentan. De estas 196 quejas que nosotros recibimos en el 2017, también en el mismo sentido. Una negativa al servicio a salud o una negligencia en el servicio de la salud, negativa a medicamentos o a la misma atención inmediata. Esto obviamente hacia las instancias de salud, Sí. nunca directamente a los padres de familia. No. Y pregunto esto por los casos de, digamos, de acción u omisión de un padre de familia que incurre con su hijo, ya sea en casos de obesidad o de diabetes o de alguna enfermedad crónico-degenerativa que deriva de la negligencia del padre. Ahí no actúan ustedes. No actuamos. Lo que sí nosotros tenemos un campo de acción en cuanto a las capacitaciones, buscando precisamente llegar a esos padres de familia por medio de la capacitación para que conozcan cuáles son los derechos y las obligaciones de sus hijos y cuáles son sus obligaciones como padres de familia y concientizarlos sobre nuestro deber hacia nuestros hijos. Sara, Sí. perdón, es que tiene que ver con este tema de Sí. salud y lo que se mencionaba hace un momento, de que ustedes estaban buscando también la manera de incidir en bajar las estadísticas de las adolescentes embarazadas. Sí. A ver, ¿cómo se le hace? Claro. ¿Cómo se le hace para esto? Si por más información que se ha venido dando en función de los programas preventivos de embarazos, no logran ser asertivos. Claro, por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo es llegar al adolescente por medio de nuestras capacitaciones y buscando la sensibilización y la responsabilidad por parte de ellos. Hacerles ver que si bien es cierto, cuentan con sus derechos, también tenemos obligaciones y que las consecuencias de una toma incorrecta o de una mala decisión nos pudiera llevar como resultado algo que no estamos buscando en ese momento o que no es la etapa que tiene que vivir la joven. Estamos colaborando con la Secretaría de Salud en esos temas, te digo, en el campo de acción de la capacitación para prevenir. Pero ¿por qué nada más con las mujeres? ¿Por qué no incidir también en la cultura de los hombres? Claro, bueno, las capacitaciones son dirigidas a adolescentes, tanto hombres como mujeres. No es una capacitación en la que solo nos dirijamos a las niñas o a las adolescentes como tal. Es general, niños, niñas, adolescentes. Perfecto. Ahora, Sí. de esas 196 Correcto. quejas que ustedes han recibido, ¿cuántas han sido resueltas favorablemente? ¿Cuántas están pendientes? ¿Y cuántas de plano no tienen solución? Correcto. De estas 196 quejas, todas están concluidas. Todas. Todas, efectivamente. Y estas son 196 quejas en el estado de Durango. Sí. Va desde la recomendación respectiva, o va desde la solución en el procedimiento de la queja, o va desde desde la propuesta de conciliación en el momento. No hay sanción. No, hasta el momento no ha habido sanciones porque ha habido una respuesta positiva en cuanto al servidor público para subsanar o erradicar la violación en ese momento. Y cuando no hay una respuesta positiva, Sí. evidentemente la Comisión de Derechos Humanos no es coercitiva. ¿A qué instancia se recurre para que haya una coerción, para que haya un castigo, una sanción? Claro, en este caso estamos obligados todos desde el momento en que conocemos que pudiera existir un delito o la omisión de cuidados de un menor o de un adolescente. En este caso estamos obligados a darle vista a la gente del Ministerio Público. Hasta el momento, lo que fue el año 2017, no se notificó esta situación porque hubo una respuesta favorable. Pero en caso de no ser así, tenemos nosotros la obligación de darle vista al Ministerio Público sobre la comisión de un delito en el que se vea inmiscuido un menor de edad o un adolescente. Radio Escucha se comunica, quiere permanecer su nombre en el anonimato, pero ella nos dice: tengo una vecina que deja encerrados a sus hijos con llave para irse a trabajar y se exponen a peligro de algún incendio.
feminicidio. De hecho, ya hubo un conato hace un par de años. Sin embargo, nadie hace nada. ¿Qué se puede hacer al respecto? Claro, por supuesto. Ya sea en el estado de Durango o en el estado de Coahuila, la invitación es acudir a la Comisión Estatal para que nosotros podamos ayudar en esta situación. Nosotros lo que hacemos es darle vista de inmediato al DIF para que inicie la investigación, así como notificar a la gente del Ministerio Público. ¿Qué implicaciones tiene ello? Es decir, ustedes, bueno, lo pasan al DIF. Sí. Obviamente ustedes le dan seguimiento. Sí, por supuesto. ¿sí? Ajá. Hasta que se culmine ya el caso. Sí. ¿Cuál es la culminación de esos casos? Es decir, ¿qué es lo que implica si tomamos en consideración en un hipotético caso de que es una madre soltera Correcto. que trabaja con sus hijos, que no los puede dejar en algún lugar? ¿Y qué es lo que procede ahí? Claro, por ¿Qué eso tiene que hacer el DIF? Claro, por eso es importante la participación del DIF. El DIF tiene que hacer primero la investigación de campo sobre qué es lo que está sucediendo ahí, las entrevistas con el padre o la madre, invitar a los familiares directos para que busquen soluciones para el resguardo y la protección del menor y orientar a la madre de familia sobre las diversas alternativas que ella tiene en donde apoyarse para el cuidado de sus hijos. Otro de los casos, que es el derecho a la salud de los niños, es la alarmante incidencia de niños que consumen drogas, alcohol o tabaco. De hecho, ya nos daba cuenta, por un lado, el profesor Antonio González Hernández de Servicios Educativos de Coahuila, pero también Cuitláhuac Valdés, Sí, el subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, de el incremento de niños de 10 años o menores que ya incurren en el consumo de sustancias ilegales. ¿Actúa ahí también la Comisión de Derechos Humanos o no les corresponde? Nosotros no tenemos competencia en este tema, no actuamos, sin embargo, tenemos un departamento de orientaciones jurídicas en donde se pudiera recibir, hasta el momento no ha sido el caso, en donde se pudiera recibir la orientación de un padre de familia con una inquietud de esta naturaleza. Buscamos la canalización a la institución adecuada. En este caso nosotros nos apoyamos con el Centro de Integración Juvenil que tenemos en el área de la Laguna de Durango, en donde nuestra directora, la directora del Centro de Integración Juvenil, la licenciada Patricia Rubalcaba, es quien nos apoya en estos temas. Y lo que tiene que ver con los derechos de los niños que trabajan, es decir, en este caso, bueno, hay los denominados cerillitos que se ayudan con las propinas que reciben en los centros comerciales para sus estudios. ¿Ahí inciden ustedes en ello o no les corresponde? Aquí lo correcto es hacer la observación a todos los padres de familia que el menor está en esta etapa. Lo que debe hacer o en lo que se debe encontrar él es en su derecho a la educación, en su derecho a vivir en una etapa tranquila, a no tener que tener la responsabilidad de llevar un apoyo económico a la casa. Sin embargo, las necesidades económicas de la familia los llevan a tomar otras decisiones y a que sus hijos salgan a trabajar. En este caso, la Secretaría del Trabajo solicita nuestra intervención como observadores para capacitar tanto a los padres de familia como a las empresas que prestan este beneficio o esta prestación a los menores, así como a los niños, para el compromiso de que se regule esta situación y que los niños no tengan o no sufran una violación a sus derechos humanos y no se interrumpan sus derechos principales. ¿Es similar a lo que sucede, por ejemplo, con los niños franeleros o los niños que piden limosna en los cruceros? No, porque ahí los niños sí se encuentran en una situación de riesgo. Entonces, todo aquel situación o momento en el que el menor o el adolescente se encuentra en una situación de riesgo, nosotros los adultos, las autoridades, los servidores públicos, tenemos la responsabilidad de velar porque esos niños estén seguros. Entonces ahí es donde se vuelve nuestra participación importante, ya sea como institución con competencia o como observadores o como simple ciudadano. Tenemos la obligación de señalar si sabemos de estas irregularidades y de velar porque los niños reciban un trato digno. Pero lo que sí es cierto, Sara, es que a través de todos los programas que se han venido implementando por parte de las diferentes autoridades, es cada vez más raro ver a niños de la ciudad pidiendo dinero en los cruceros. Correcto. Pero sí vemos a niños de los indígenas que de pronto llegan a la ciudad en busca de algo que sea más alentador para sus vidas. Estamos hablando de niños tarahumaras, estamos hablando de niños mazahuas, de niños de otras etnias que luego están de paso o que de plano luego se instalan ya aquí en la ciudad.
¿Hay algún control para a estos niños indígenas que están de paso en nuestros municipios? Ok, por parte de la Comisión Estatal no llevamos un programa en donde podamos tener nosotros estadísticas o un control, como bien me lo mencionas tú. Lo que nosotros hacemos es que cuando detectamos una situación de esta, le damos vista a la autoridad competente. ¿Para qué? Para que se acerquen, para que tengan diálogo y para que puedan ofrecer un servicio que beneficie al menor y que se quite la situación de riesgo. En este caso es el DIF, Sí, o a quién el DIF, así es. En otros momentos lo hemos hecho también o nos hemos apoyado de Protección Civil. Y en algún momento dado también la PRONIF, por ejemplo, en el estado de Coahuila, en Durango seguramente también habrá una procuraduría. En DIF tenemos de esta la Procuraduría naturaleza. del Menor, sí, así es. Luego interviene si hay un riesgo mayor para los niños, ¿no? Por supuesto. Ahorita nosotros hemos estado en contacto precisamente con la Procuraduría y con la licenciada Lenia, que es la responsable de la Procuraduría, para comentar todas estas situaciones que nos afectan al final del día, que nos preocupan y que tenemos que ocuparnos para que ellos puedan, para que podamos nosotros garantizarles la seguridad y un trato digno a estos menores que, como lo bien le dices, están de paso, pero están en nuestro estado y son nuestra responsabilidad. Exacto, y yo creo que tenemos que convencernos que los niños son de todos. Así es. No nada más es del correcto. papá y la mamá. Es correcto. Por eso la observación tan importante que les decía ahorita, nosotros en las capacitaciones le hacemos ver al padre de familia, al maestro, al personal administrativo de las escuelas y incluso a los servidores públicos de todas las instancias en las que tenemos oportunidad de llegar con nuestras capacitaciones, de que todos estamos obligados en el momento en el que conocemos una situación de vulnerabilidad en una niña, en un niño o en un adolescente. La ley de los niños, niñas y adolescentes así nos lo marca. Todos aquellos adultos que tengamos conocimiento de que un niño se encuentra en una situación de riesgo, debemos solicitarle a la autoridad inmediata que se entere y que tome las responsabilidades de acuerdo a su cargo o a sus competencias. Claro. Bien, Sara de los Santos, titular de la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Durango en La Laguna, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.